Gloria a Dios. Pero antes, el tema es, ¿vuelve o volvamos al primer amor? Volvamos a nuestro primer amor, amén. Lamentaciones 5:21 dice así: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Amén, gloria a Dios. ¿Qué tal si lo volvemos a leer todos? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Qué tal si vamos a estar en pie? Vamos a cantar una canción. Dispongamos nuestros corazones. Acá no vinimos a escuchar palabra de Albanuri, sino palabra de Dios esta noche. Amén. ¿Cierto que sí? Amén. Gloria al Señor, amén. Bueno, pueden estar cómodos. Bueno, ¿cuánto necesitamos de la presencia de Dios? Amén. Solo por la misericordia de Dios estamos esta noche acá reunidos, escuchando palabra de Dios y rindiéndole culto a Él. Amén. Y eso solamente lo puede hacer nuestro Dios porque nos ama. Porque el Señor nos ama de verdad, hermano, ¿cierto que sí? ¿Cómo es de hermoso uno estar enamorado? ¿O quién de acá no se ha enamorado? Yo creo que todo, ¿cierto? Es tan lindo, uno siente cosas tan hermosas, siente mariposas, con solo escuchar la palabra, la voz de esa persona, con solo verlo, con solo imaginar, encontrarse con esa persona, ¿cierto? Uno siente cosas. Lo mismo deberíamos de sentir cuando venimos a este lugar o cuando estemos en cualquier lugar, hermanos, porque nosotros
debemos de seguir con ese mismo amor como cuando no nos bautizamos, ¿cierto? Nosotros nos bautizamos enamorados de Dios. Nos bautizamos enamorados de esa única persona que nos puede amar incondicionalmente. Nos ama tanto que dio su vida por nosotros. ¿Cómo no corresponder a ese amor de Dios? ¿Cómo no corresponderle a ese amor que hasta este momento nos ha guardado de todas estas enfermedades que han pasado? ¿Cierto que sí? Vea, el Señor se para acá en este lugar y mira hacia la parte de atrás y mira a cada uno de nosotros y mira cómo venimos dispuestos, cómo traemos nuestro corazón a ese lugar a alabarle, a exaltarle al Señor Jesús. Y Él nos espera aquí con sus brazos abiertos, con amor inmenso, con amor profundo, sin importar si usted viene triste, sin importar si usted viene con preocupaciones, pero Él acá nos espera con ese amor tan grande, ¿cierto? Y muchas veces nosotros nos olvidamos de eso, por X motivo, no sé, el trabajo, el estudio, pero niégueme, hermanos, que a usted no le hace falta sentir la presencia de Dios. Niégueme si no le hace falta llorar ante la presencia del Señor Jesús. Niégueme si a usted no le hace falta decirle a nuestro Señor, te amo. Niéguelo. Niéguelo. Niegue si no le hace falta eso. No le hace falta venir a humillarse acá ante los pies del Señor y decirle, Dios, te amo. No he sido la persona que tú has querido, pero te amo. Puede ser que nos haya pasado como a Pedro, ¿cierto? Pedro decía amar a Dios y le falló. ¿Cierto que sí? Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Fue con los brazos abiertos y no le importó. ¿Cierto que no le importó? Hermano, no somos las personas que el Señor ha querido, pero digámosle a Dios, te amo, Cristo, te amo. Bienaventurado el hombre que se humilla ante la presencia de Dios y le dice, Cristo, te amo. Reconozco que sin ti nada soy. Reconozco, Señor, que necesito de ti día y noche. Necesito, Señor, sentirte. Necesito llorar ante la presencia de Dios. Hermano, no importa el lugar donde estés, en cualquier rincón, humíllate y dile al Señor, te amo. Así como el Señor nos demuestra todos los días que Él nos ama. Porque Él nos demuestra todos los días que Él nos ama, ¿cierto? Nos guarda. Guarda a tus hijos, a mis hijos. Guarda a tu esposo, a mi esposo. Guarda a tu familia, a la mía. Yo todos los días le digo al Señor, gracias. Porque a mi esposo, desde que empezó la pandemia, le ha tocado trabajar. Y gloria a Dios, acá está. Y esa enfermedad no lo ha tocado. Y eso solo porque Dios nos ama. Hermanos, correspondámosle a ese amor de Dios. Que no va a haber nadie más que nos ame como nuestro Señor Jesús. Al pueblo lo llamaron pueblo de dura cerviz. Lo llamaron, ¿cierto? Pueblo de dura cerviz. Pero si yo estamos acá, con corazón humilde, con corazón sincero, humillándonos ante Dios y diciéndole a Él, te amo, Señor. ¿Qué sería de mi vida sin ti? ¿Qué sería de mí, Señor, si no te sintiera? Yo me imagino que eso debe ser como
Como yo le digo a mi esposo, yo la vida, si usted me llega a faltar, no sería capaz de seguir. Yo no me veo la vida sin ti. Lo mismo es con el Señor Jesús. Lo mismo es, no vemos la vida sin Dios. Hermano, nos movemos por Dios. Sentimos por Dios. Vivimos por Dios. Respiramos por Dios. Tenemos vida por Dios. Porque no muere nuestro Dios. Él todos los días está esperando que tú le digas: te amo, Dios. Te amo, Dios, no importa lo que esté pasando. Yo te amo. Hermanos, volvamos a nuestro primer amor. Volvamos a sentir eso tan lindo, hermanos, que es día y noche, usted levantarse, sentir la presencia de Dios a tu lado. Cuando te acuestas tranquilo porque Dios está a tu lado. Amén. Te levantas y vas a tu trabajo tranquilo porque Dios está contigo. Señor Jesús, tú vives, Padre de la gloria. Yo no sé, hermanos, yo no sé cómo puede haber gente que pueda vivir sin sentir a este Dios tan grande y maravilloso que tenemos. No sé cómo se alejan de Dios cuando tuvieron experiencia de sentir esa presencia divina, de sentir la grandeza de Dios. Yo a mi esposo, yo le digo, él lo sabe, yo muchas veces lo he dicho, le digo: amor, yo te amo más ahora que cuando empezamos nuestro noviazgo. Porque él se fue ganando ese amor poco a poco, me lo fue demostrando. Y el Señor a nosotros nos ha demostrado desde que nos dio la vida. Amén. Desde que permitió que viniéramos a este mundo, Él nos demostró su amor. Y todos los días nos demuestra su amor. Entonces, ¿por qué no decirle al Señor: dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más, dame de beber de tu manantial. Yo quiero estar en la presencia de Dios día y noche. No me quiero separar de ahí. Porque tú le dices a Él: Señor, te amo. Y nada ni nadie me va a mover de aquí, ni va a dejar que te ame, Señor. Yo quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Niégueme, hermano, que no le hace falta a usted sentir esa presencia de Dios, ese gozo. Niéguelo. Niéguelo. Mire lo que dice Romanos 8:39. Romanos 8:39, hermanos. No, la palabra de Dios no puede ser más clara. La palabra de Dios no puede ser más sincera. La palabra de Dios no puede ser más luz a nuestra vida. Romanos 8:39 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios? ¿Qué es? ¿En quién? En Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Hermanas, Dios te ama y no te va a dejar sola porque nunca lo ha hecho. Dile al Señor, no te ha dejado sola. El Señor te ama y te lo va a demostrar y te lo ha demostrado. Él es grande, maravilloso. ¿Por qué no amarle a Dios? ¿Por qué alejarnos de Él? ¿Por qué no decirle todos los días te amo, Padre, te amo? ¿Por qué no decirle a nuestro Dios te amo? Te amo, Señor, te amo. Si por ti es que existo, tú diste tu vida por amor a mí, ¿por qué no amarte, Señor? Yo no sé si el Señor no se merece un aplauso, no lo sé, hermanos, no lo sé. Bendito el hombre que deja todo orgullo, deja toda vanidad y se arrodilla ante los pies de Cristo y le reconoce. Bendito el hombre, bendita la mujer que se humilla ante la presencia de Dios y le dice: te amo, Señor, te amo. Te amo, así como le dices a tu pareja, te amo. Díselo al Señor. Nuestro Dios es sincero. Nuestro Dios es grande. Y está esperando que tú le digas: te amo, Señor, te amo. Que tú vengas y le digas: Señor, hagamos algo. ¿Qué tal si empezamos de cero? ¿Qué tal si empezamos de nuevo? Señor, ¿qué tal si empezamos como al principio? Y todo tan bello, todo tan lindo. ¿Qué tal si le decimos eso a Dios en esta noche? ¿Qué tal si lo hacemos? Señor, perdona mis iniquidades, perdona mis ofensas contra ti. Y empezamos de cero, empezamos de nuevo. De pronto me estoy alejando, Señor, pero me hace falta sentirte, me hace falta llorar ante ti, me hace falta sentir tu presencia día y noche, Señor. ¿Qué tal si empezamos de cero con Dios en esta noche? Hermano, yo creo que nuestra vida sería muchísimo mejor. Yo creo que sí, hermano, yo soy más que segura. Empecemos de cero. Empecemos a sentir ese primer amor. Cuando lo bautizamos, Señor, era todo tan lindo, todo tan especial. Uno salía de acá y ahora sí me voy a enfrentar al mundo, no me importa. Salía uno como un león de aquí para afuera, porque sabía en quién había confiado. Porque usted no se bautizó por bautizarse, ¿o sí? Usted lo hizo por eso, hermanos. Yo no.
Yo lo hice enamorado. Yo lo hice enamorada de Dios. Y quiero seguir enamorándome de Dios cada día. Quiero seguir sintiendo su presencia todos los días hasta que Él venga. Quiero llorar ante Él. No me importa que diga la gente, yo quiero llorar ante la presencia de Dios. No hay otra manera más de demostrarle o de agradecerle a Dios que humillarme ante Él. Y decirle, Señor, te amo porque tú eres grande. Señor, te amo porque tú me amaste primero. Nadie da la vida por otros, sino Dios. ¿Qué tal si leemos un último versículo? 2 Corintios 12:10. Dice, 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. ¿Por qué no amar a Dios? ¿Por qué no amarlo? ¿Por qué no amarlo? Si es el único que nos da fuerzas para luchar, para seguir con nuestros problemas, porque Dios tiene la solución. ¿Por qué no amar a Dios si Él es nuestro doctor en nuestras enfermedades? En angustia, Él es nuestro refugio. ¿Quién nos defiende ante el enemigo? ¿Quién? Si no es Dios. Dios tiene toda la solución, hermanos. Simplemente hay que humillarnos. Buscarle de corazón sincero. Y decirle, te amo, Dios. Te amo. Te amo, Señor, te amo, te amo, te amo. Hermanos, empecemos de cero con nuestro Dios. Empecemos nuestra nueva relación con Dios. Ay, Dios es tan bello, hermano, no sé cuánto lo creen. Ay, Dios es tan bello que no hay palabras para describirlo, no hay palabras como para decir lo grande que es nuestro Dios. Y Él en esta noche está acá esperando que tú le digas, te amo, Señor, perdóname si hace muchos días no te lo había dicho. Estaba ocupada en mi trabajo, estaba ocupada en mi colegio, en mi universidad. Perdóname, Señor, porque hace días no te lo había dicho, pero yo te amo. Y necesito sentir tu presencia nuevamente. Necesito de ti, Señor, porque sin ti nada soy. Necesito de ti, Señor, porque tú eres mi dueño. Empecemos nuestra nueva relación con Dios, hermanos. Cristo viene. Yo me quiero ir con Él. Yo me quiero ir con Cristo. Estamos de pie. Vamos a orarle, darle gracias al Señor Jesús. Te amo, Dios. Te amo.
Jesús.